Hola, mi nombre es Rob y bienvenido a Rob TV. Hoy vamos a hablar acerca de la Liga de la Justicia de Zack Snyder o el Snyder Cut. Empezaremos entendiendo de dónde surgió ese Snyder Cut. ¿Cuál es la diferencia entre esta película y la de 2017 que se nos entregó y qué podemos esperar? Hace un par de años, Zack Snyder estaba terminando de realizar su corte de la Liga de la Justicia. Sin embargo, estaba teniendo diferencias creativas con el estudio, ya que ellos pretendían hacerlo un poco más al estilo Marvel, es decir, meter algunas escenas más de comedia, hacerlo más ligero, con un tono más familiar, y Snyder quería ir por un tono más similar a lo que habíamos visto en Batman v Superman y Man of Steel. Y eso poco a poco empezaba a mermar, digamos, el ánimo de seguir trabajando en este film. Sin embargo, lo que vino a ser quizás el punto que hizo que el director saliera de esa cinta fue el hecho de perder a su hija, Autumn, su hija menor, con quien compartía más que nada esta fascinación por el mundo de los superhéroes, lamentablemente en un suicidio, y provocar entonces la salida definitiva del director. A lo cual Warner, en un intento por arreglar o terminar esa cinta, llamaron al director Joss Whedon, que se encontraba con ellos trabajando en un guión para una película de Batgirl. A Joss Whedon nosotros lo podemos recordar con cintas como Avengers y Avengers Age of Ultron. ¿Quién mejor para terminar el trabajo de Snyder? Pensaron ellos. Tras unos meses de regrabaciones, algo más de efectos especiales y un poco de dinero, se nos entregó finalmente una cinta terminada de la Liga de la Justicia, lo cual, al verla, no terminó de gustar a todos los fanáticos. Habían escenas que parecían algo innecesarias o con un tono de comedia fuera de lo que estábamos acostumbrados, situaciones que hacían combinar el estilo de Joss Whedon con el de Zack Snyder de una forma que no era nada armónica. Y al ver el recibimiento que se tuvo, no fue el esperado, el estudio empezó a hacer algunos cambios de lo que se tenía planeado con su listado de películas por salir. Algunos fans, al ver esto, se unieron al movimiento Release the Snyder Cut, liberen el corte de Zack Snyder. Pero, ¿existía realmente este corte? Poco a poco el director en Twitter fue soltando algunas pistas de que tenía todo un material diferente al que se nos había mostrado. Pero la credibilidad de esto estaba en duda. Hasta que algunos miembros del elenco que trabajaron con él comenzaron a argumentar: sí, yo he visto el corte de Zack Snyder, sí, Zack tiene esta visión, y empezaron a apoyar al director. Empezamos a tener un poco más de veracidad en las palabras de él. Pero el hecho de que existiera, o que supuestamente existiera, ¿era motivo para que algún día lo viéramos? Pues no. Quizás en otras circunstancias esto no hubiera sido posible, si no hubiera terminado como otras películas que tienen su versión del director. Pero son ligeros cambios. Zack Snyder prometía una película totalmente diferente. ¿Cómo se pudo lograr entonces esto? Debido a dos factores: la pandemia y los servicios de streaming. Al surgir todo este asunto de la pandemia, se redujo drásticamente la asistencia a los cines. Las proyecciones de las películas estaban algo limitadas y no generaban las mismas ganancias a lo que se tenía acostumbrado. Por lo cual, AT&T, que es actualmente dueña de Warner Media y lo que es HBO, propuso a través de su servicio de streaming HBO Max realizar el corte de Zack Snyder. Esto debido a que no tenía en su catálogo pues contenido original. Y tras unas cuantas regrabaciones, algo de apoyo por parte de los actores y un poco más de dinero, se logró por fin tener este corte de Zack Snyder. Pero, ¿qué tanto cambió? ¿Realmente es una película diferente? La respuesta: sí. Es una película totalmente diferente a lo que se nos había entregado en el 2017. Y si esto hubiera salido en ese año, creo que la continuidad de películas que surgieron hubiera sido otra. Pero como no estamos en esa línea alternativa, vamos a ver de qué trató esta película. La película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder
tiene una duración de 4 horas. Así es, comparado con la versión de cine, es prácticamente 2 horas más de material adicional. ¿Pero solo es esto? ¡No! Zack Snyder se limitó solo a usar material que él había grabado. Nada de las escenas de Joss Whedon fue utilizado durante este film. Y es que aquí vemos a los personajes con una diferente interacción, una diferente motivación. Podemos ver al equipo integrarse de una forma más orgánica. De Superman podemos olvidarnos totalmente de ese bigote con CGI que lo hacía ver algo plastificado. Aunque me gustaba su versión un poco más con ese aire de héroe bondadoso que lucha por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano, en esta versión lo vemos con un poderío que realmente atemoriza en ciertas partes si Superman realmente fuera corrompido. Además vemos una explosión de poder en todo momento por parte del kryptoniano, lo que lo hace un ser realmente intimidante. Vemos en Batman realmente ese sufrimiento, esa carga que tiene por haber matado o ocasionado la muerte del Hombre de Acero, y cómo esa culpa hace que vaya arriesgando todo, incluso en los momentos de la batalla final, por lograr la victoria, por traer a Superman, por arreglar las cosas en las que él siente que él falló. Y lo vemos ya como un estratega, como un miembro que une a la liga, y durante los combates, wow, se ve una diferencia enorme en este murciélago con el que se nos entregó en el 2017. Y Wonder Woman, ni qué hablar. Hace no mucho tuvimos la versión de Patty Jenkins en Wonder Woman 1984. Un poco más colorida, un poco más alegre, con un espíritu más de amor. Pero aquí, Dios, esta es la Wonder Woman que me gustaría ver un poco más. Más aguerrida, más fuerte, agresiva. Desde el momento en que aparece en la escena del banco, nos muestra lo que es una mujer poderosa, una mujer que te va a proteger y al mismo tiempo te va a decir no te metas conmigo. Es una representación muy fuerte de lo que debe de ser esta heroína, que no te ve meterse al campo de batalla, que no teme enfrentar seres de otro universo, y sin embargo la vemos también con ese aspecto humano, ese aspecto protector hacia los más débiles y al mismo tiempo compasivo. Creo que es una buena conjunción de lo que es el poderío y los valores de la Mujer Maravilla. En cuanto a Aquaman, vemos aquí un poco más de la cultura de este hombre, como en el pueblo, en el Ártico, cuando Bruce Wayne lo va a reclutar, como los individuos a los que ha apoyado lo ven como una especie de dios. Y es que realmente Arthur Curry va más allá de un simple mortal con capacidad para nadar en el agua. Aquí vemos un aspecto más profundo, y es que bien, esas 4 horas nos dan para profundizar en cada personaje. Aquí lo vemos dudando de cuál es su lugar en el mundo. Él no se siente parte del mundo de los hombres, pero tampoco se siente parte del mundo de los atlantes. Aquí es como que ese personaje está pasando por ese duelo de aceptación, donde decide hacia qué camino tomar. Finalmente vemos escenas con Vulko, William Dafoe, que no tuvo la oportunidad de salir en el corte de Joss Whedon, pero en este sí. Y en este lo vemos exigir a Arthur que tome su lugar como el rey de los mares. Tras unos enfrentamientos con Stephen Wall, que más tarde hablaré de él, decide hacer de frente a esa tarea de lo que es ser el protector de los mares y ser parte de los héroes de la tierra. Quizás lo único que no me gusta todavía de ese aspecto de este Aquaman es la necesidad de andarse envolviendo en una especie de burbuja de aire para poder hablar con sus compañeros atlanteanos, cosa que se emitió en la reciente película de Aquaman. Creo que ese todavía es el fallo. Sin embargo, me gusta esta versión, cómo lo manejan, como un tipo que todavía, cuando va interactuando con los miembros de la Liga de la Justicia, al principio se ve distante de ellos, pero al mismo tiempo se preocupa. Eso lo vemos más que nada en su interacción con Cyborg. Y es que Cyborg, aquí lo vemos con una motivación y diferente. Vemos que él es la clave para poder descifrar parte de lo que son estas cajas madres, entender
qué es lo que busca el villano y por qué es importante detenerlo. Entendemos a Cyborg como este chico, en un principio él se siente roto por el accidente que tuvo, a los familiares que ha perdido, y cómo poco a poco este personaje va aceptando ese cambio que tuvo, eso que para él en un principio era el sentimiento de ser un monstruo, lo hace avanzar, lo hace más tarde ser ese héroe que siente que todavía la humanidad necesita, ese héroe que puede hacer la diferencia, no solo a una gran escala, sino con las personas. Y por último, Barry Allen, nuestro Flash, sigue siendo parte de ese alivio cómico como el chistoso, pero ya no de una manera tan caricaturesca. Aquí Barry sí tiene esa parte que lo hace ser un tanto ingenuo en algunos aspectos, pero Barry sabe el límite de sus poderes, sabe la capacidad que tiene, ya incluso maneja reglas de lo que debe y no debe hacer con ellos. No lo vemos como la versión anterior donde no sabía ni siquiera pelear. Aquí nos demuestra una gama distinta de lo que son sus habilidades. No solo es correr rápido, no solo es proyectar energía. Dios, es que esa escena final en la que vemos a Barry acceder al Speed Force es lo mejor de la película. Para mí esa parte se robó la película. Y los villanos. Anteriormente teníamos a este Steppenwolf, que con un aspecto más humanizado, pero no se sentía como una gran amenaza. En cambio, aquí no solo es el rediseño, es todo. Todo. El villano tiene motivaciones, es más agresivo, el diseño es bestial. Desde que aparece enfrentando a las Amazonas, wow. Desde ahí se te hace intimidante, y no solo intimida a esa raza, intimida a los atlantes, intimida a los humanos. Pero él no es el villano principal. Lo interesante aquí es que hay alguien más arriba de él. Y es cuando entendemos esa preocupación de la Liga, que la Liga no va a enfrentarse a Steppenwolf, va a enfrentarse a Darkseid. Así es, Darkseid es el villano realmente de esta cinta. Toda esta cinta se sitúa en la necesidad de Darkseid de obtener la ecuación antivida. La ecuación antivida es esta fórmula matemática que permite controlar la existencia en el universo. Aquí vemos cómo Darkseid tiene un ejército a su disposición, tiene a las Furias, tiene a Granny Goodness, tiene a Assad, y todo eso dispuesto a invadir la Tierra con tal de obtener esa fórmula. Afortunadamente, la Liga de la Justicia se forma y logra hacerle frente a Steppenwolf para detenerlo y evitar que pueda obtener esa ecuación antivida. Pero Darkseid no se queda solo conforme con eso. Darkseid planea regresar a la Tierra. Y ahí queda. Y ahí nos dejan con esa expectativa de saber qué va a pasar. Quizás el punto más a favor es que en estas 4 horas que tienes de película, divididas en capítulos, así es, esta película está dividida en capítulos, y podemos entender realmente a la Liga, entender a cada integrante, entender sus motivaciones, entender al villano incluso, ver cómo estos se van compaginando para poder enfrentarlo. Y las escenas de acción, nos centramos directamente en eso. No tenemos a la familia rusa que... ¿Qué tenía que hacer la familia rusa ahí? Por favor, esa escena era totalmente innecesaria. Aquí vemos al puro poderío de cada integrante, demostrando sus habilidades, compaginándose, entendiéndose mejor el uno al otro, creando estrategias para poder enfrentar a esta amenaza. Si pudiera resumir esta película de la Liga de la Justicia, sería épica. Es todo un viaje de emociones. A pesar de que es una cinta de 4 horas, no se siente tan pesada como uno esperaría. Al contrario, el verla en cada sección de capítulos te permite ir avanzando poco a poco, centrándote en qué es lo que va a suceder. Y nivela muy bien los momentos dramáticos, los momentos de acción, los momentos de comedia. Y a pesar de que en ocasiones se abusa quizás del slow motion, que es característico de las escenas de Zack Snyder, de las cintas de Zack Snyder, creo que aún así es una cinta digna de verse
más de una vez. Si esto es lo que nos depara en el universo extendido de DC, pues wow. Espero poder ver una segunda parte de esto. Y si a ti te gustó esta cinta, me gustaría que me dejaras aquí abajo en la caja de comentarios cuál fue tu momento favorito de la Liga de la Justicia y qué esperas ver en este universo extendido de DC. ¿Te gustaría una segunda parte? ¿Te gustaría darle continuidad al universo de Snyder? A mí en lo personal sí, me quedé con ganas de más de este director. Más ganas de ver a estos personajes. Henry Cavill vuelve a ser nuestro Superman. Ben Affleck sin duda es mi Batman favorito. Wonder Woman, wow. Gal Gadot, te adueñaste el papel. Y en cuanto a los demás, Cyborg, Flash, Aquaman, ni qué decir. Bueno, sé que ha sido un video algo extenso, pero espero haber podido compartirte toda esta emoción que a mí me dejó ver esta cinta y agradecerte por haber visto este video. Si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, comentar, compartir, suscribirte y activar esa campanita que te notificará cuando suba otro video. Me dio mucho gusto, nos estamos viendo. Sigue sintonizando.